Hola, yo soy Denise Smith y hoy te voy a hablar de un fenómeno social que responde a cómo nos hemos construido como sociedad y cómo nos hemos configurado para dar respuesta a los diferentes problemas. Y esto se llama la ignorancia pluralista y la vinculación con el fenómeno del espectador, es decir, del agachón. Esa persona que prefiere quedarse callada o voltear hacia otro lado porque seguramente estos problemas alguien más los resolverá. En este momento de la historia de México, son muchas las personas que al verse impotentes y alarmadas ante la grave situación del país y la actitud e ignorancia de López Obrador, deciden buscar un espacio de participación inmediata que dé respuesta a sus miedos y que le permita desahogarlos o canalizarlos. Sin embargo, tristemente, en muchas ocasiones este ímpetu se queda en lo que le llaman llamarada de petate que pronto se apaga, pues al sentir que ya asistieron a una reunión o que publican la noticia o el comentario en chats, ya cumplieron con su cuota de activismo político o social en la lucha por México. Tras décadas de dependencia de la población con el gobernante y de un infantilismo que inhibe la responsabilidad y el derecho de un actuar ciudadano, la actitud que más se observa en esta incipiente participación emergente es que al no haber hambre de justicia o un legítimo sentimiento de merecer un mejor país, se espera que otros hagan el trabajo, que otros se expongan o que sean los héroes que se sacrifiquen. Seguramente les ha pasado o han escuchado, es que se necesita un líder. Pues justamente ese es el problema. Basta con un nuevo calambre que el presidente nos vuelva a dar para que se vuelvan a preocupar, pero sin que pase de ser una preocupación pasajera. Hace unos días fui a un programa a hablar de esto, de la ignorancia pluralista y de la vinculación con el fenómeno del espectador, o sea, el agachón. Y justamente escogí este tema porque un fenómeno como este sigue muy vigente. Corresponde a la tendencia de las personas a opinar como la mayoría en el contexto en el que se encuentran, al grupo, solo por el hecho de no desentonar, y deciden no expresar su postura o su punto de vista en relación a un tema, porque esta postura va en contra de lo que opina la mayoría dentro de un colectivo, aunque sepan que ellos están bien. Así, ante una creencia casi mayoritaria en un grupo, la persona que opina diferente se siente minoría y por ello no expresa su verdadera opinión. De esta manera, cuando se produce el fenómeno de la ignorancia pluralista, es decir, todos opinan igual, con el tiempo tendemos a creer que lo que opinan las otras personas en ese grupo es la verdad, sobre todo si su opinión la comparten la mayoría de los integrantes y por tanto, pues tal vez es la verdad y yo estoy equivocado. Y eso es lo correcto. Por lo tanto, la ignorancia pluralista también tiene que ver con otro fenómeno de la psicología social, el efecto del espectador. Este es un fenómeno que aparece ante conductas al exponerse para brindar apoyo o participar en un grupo, es decir, en una lucha social. Se trata de que a más espectadores en una situación que requiere ofrecer nuestra ayuda o participación ciudadana, menor es la probabilidad de que una persona se involucre. Pues ya hay muchas personas que lo están haciendo, ¿para qué me involucro? Es decir, el efecto del espectador inhibe la respuesta altruista y de lucha de las personas. Esto se debe a tres fenómenos, entre los cuales destaca la ignorancia pluralista, y es decir, esto se debe a tres fenómenos: la difusión de la responsabilidad, la ignorancia pluralista y la aprehensión ante la evaluación. Ahora voy a explicar. Para ilustrarlo, pongamos un ejemplo. Un presidente autoritario de un país muy, muy lejano, o sea, aquí no pasa en México, que está destruyéndolo, que por su analfabetismo económico ya desplomó la economía, que por la inseguridad y los crímenes mantiene a la población en una condición de total indefensión y vulnerabilidad, y el tema de salud, bueno, ya ni siquiera lo vamos a mencionar. Sus ciudadanos, sorprendidos, asustados, se mantienen a la expectativa, sin actuar, sin denunciar y mucho menos protestar, pues se preguntan de forma individual, ¿qué podría ocurrir?
Justamente el que no actúen es porque inconscientemente piensan que alguna otra persona seguramente lo hará, y si nadie lo hace, tal vez es porque las cosas no están tan graves. Esto es el efecto del espectador, y si además hay muchas personas en el país que hacen lo mismo, esta omisión de acción y de protesta es más factible que se dé y pasará más tiempo para que las personas reaccionen, a menos que les pase alguna desgracia personal, o sea, que ya lo vivan de forma personal, derivada de la responsabilidad de este gobierno, si es que finalmente deciden denunciar. Para que se entienda mejor, vamos a ver paso a paso qué ocurre en el efecto del espectador y qué significan los tres fenómenos que hemos mencionado para explicarlo. Siguiendo con el ejemplo de este país, les decía yo, muy lejano, los procesos previos a la conducta de actuar y protestar y que nos conducen a la decisión final de no hacerlo son los siguientes. Primero, prestar atención. Lo primero que hacemos es justamente observar la situación, ya que hay algo que anda mal. Sabemos que algo anda mal. Aquí ya empieza a ejercer la presión del tiempo. Si no actuamos, la situación puede empeorar. La segunda es la ignorancia pluralista. Es decir, lo que ocurre es que nos preguntamos, ¿será una emergencia? Aquí ejerce su poder la claridad o la ambigüedad de la situación. Si la situación es ambigua, podemos tener dudas respecto a la situación, que si es una emergencia o no lo es. Aparece entonces la ignorancia pluralista. Pensamos, quizás si ninguna persona o pocas son las que actúan, entonces no ha de ser tan grave. Esto es un pensamiento totalmente erróneo. Otro pensamiento que podemos tener que explica la ignorancia pluralista es: yo interpreto la situación como una emergencia, pero el resto la ignora. Por lo tanto, me sumo a la ignorancia y por ende sigo sin actuar. El tercero es la difusión de responsabilidad. Es entonces cuando aparece este tercer paso o proceso previo a la conducta de actuar. Nos preguntamos, ¿tengo alguna responsabilidad? Aparece entonces esta difusión de la responsabilidad, otro fenómeno de la psicología social que explica la tendencia a restarnos responsabilidad en una situación cuando el grupo de personas que lo sufre es grande, o sea, todo el país, y cuando se considera que no hay una responsabilidad explícita sobre la misma. Esto se traduce inconscientemente en que eludimos nuestra responsabilidad en una situación y se la atribuimos a los demás, que alguien más lo haga. Algo se tiene que hacer, pero primero que nada, ¿qué? Y seguramente otros lo harán. Y la cuarta situación es aprehensión a la evaluación, es decir, en este paso del efecto de espectador aparece la aprehensión a ser criticados y nos preguntamos, ¿puedo actuar? Dicha respuesta está influida por los conocimientos que tengamos sobre el tema, es decir, por ejemplo, o por nuestra capacidad de dar respuesta, por ejemplo, fuerza física, nuestra capacidad de negociación o de asertividad, y por ende, la ansiedad a la evaluación que pueden hacer los demás de nuestra conducta. Es decir, y aunque suene paradójico, en cierto modo tenemos miedo a ser juzgados por actuar o defender lo justo. Nos da mucho miedo qué van a decir de nosotros, si somos exagerados. El hecho de actuar siempre nos va a poner en el centro de la atención y vamos a ser criticados, nos movamos hacia un lado o nos movamos hacia el otro. A raíz de este proceso aparece la siguiente: el balance costo-recompensa. Es el último proceso que nos conduce a hacer un balance de los costos y beneficios que supone el hecho de actuar en un grupo social de protesta ante el autoritarismo. En este paso influye una serie de elementos que aumentan la probabilidad de que actuemos. La empatía por los que sufren directamente al sentir que no se merecen un presidente así, la cercanía con las víctimas, la gravedad de la situación y su duración. A raíz de todos estos procesos, finalmente decidimos si actuamos o no actuamos. Este tema es de vital importancia comprenderlo para reflexionar si a lo que nos sumamos colectivamente es lo correcto o lo ecológico, cuando lo que se requiere es ser valientes y solidarios entre nosotros. Por ejemplo, si vemos una persona, una mujer en el metro que la están lastimando, muchas personas nada más se quedan observando y pasan de frente. Y hay otras personas que deciden actuar
arriesgándose a que la propia mujer le diga no te metas, arriesgándose a que le den un golpe. Pues es un ejemplo muy simple para justamente hablar de la ignorancia pluralista y la necesidad de que todos, a pesar del costo, logremos participar para consolidar realmente la democracia en nuestro queridísimo México. Muchísimas gracias, espero que este tema les haya sido de utilidad y sobre todo de interés. Yo soy Denise Smith y les mando un gran saludo.